empezar el negocio en pandemia y además cuando el mercado inmobiliario no ha sido el mejor de todos los tiempos, inclusive puedo decir que ahorita empieza la recuperación. Aunque parezca contraintuitivo, para nosotros el 2020 fue un gran año. Obviamente, como todas las empresas, y cuando vino cuarentena, estábamos muy a la expectativa, principalmente sabiendo que era un negocio que depende de la visita o de esa relación offline, digamos, y no se podía cerrar de manera online. Bienvenido, Raúl, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Oye, platícanos cómo nace Flat y de dónde viene la necesidad de crear una plataforma inmobiliaria. Sí. Bueno, en 2019, Víctor Noguera y Bernardo Cordero, junto conmigo, estábamos trabajando en ese momento en el segmento fintech como inversionistas y creadores de compañías. De ahí salieron cosas muy interesantes que podemos practicar también. Y en ese momento empezamos a ver todo este movimiento que estaba ocurriendo en Estados Unidos respecto a real estate o PropTech. Empresas como Opendoor que estaban haciendo este modelo de iBuyer. Y bueno, empezamos a analizar el mercado con mucha curiosidad. Oye, ¿qué hay en México? ¿Qué necesidad existe que pudiésemos empezar a atacar en esta vertical llamada PropTech, ¿no? Tecnología para propiedades. Y bueno, empezando a investigar de la mano de OVP, el Fondo de Inversión de Riesgo Mexicano, eh, nos aventamos en esta aventura de comenzar Flat como el primer iBuyer en México. El modelo iBuyer es básicamente comprábamos, renovábamos y revendíamos propiedades. Y bueno, nos dimos cuenta que era una gran necesidad en el mercado mexicano cuando los tiempos promedio de venta estaban entre 12 y 18 meses, lo cual significa que para alguien que necesita liquidez y la tiene atrapada en su propiedad, es bastante desesperante, ¿no? Entonces, empezamos en 2019 con ese modelo, el modelo de iBuyer, y bueno, de ahí en adelante hemos desarrollado toda la plataforma. En este entendido sabemos que el mercado inmobiliario, pues es un mercado, como lo estás comentando, de largo plazo, es algo complicado, se generan muchas situaciones, porque luego también cuando se va a vender algo o se va a adquirir algo, también lleva un determinado proceso y muchas cosas que pueden entorpecer o generar todavía que se genere una gran espera para que el que está vendiendo pueda obtener el recurso y el que tiene la necesidad de adquirir pueda tener la propiedad. ¿Cuáles son los principales diferenciadores que tienen ustedes como FLA? ¿Por qué son una solución que acorta todas estas situaciones? Y identificas muy bien el problema, ¿no? Como te contaba, comenzamos con ese modelo de instant buying y para lograr hacerlo, para poder comprar una propiedad, renovarla y ponerla en venta, básicamente tuvimos que desarrollar toda esa capacidad tecnológica y operativa para captar mucho volumen de propiedades, poder renovar mucho volumen, poder hacer la evaluación de esas propiedades correctamente y de alguna manera tener un negocio, y luego poder tener los sistemas operativos tanto de visitas, muestras de estas propiedades y sistemas legales para poder hacer el cierre. Y bueno, ahí nos empezamos a encontrar con todos estos obstáculos que hay en cada una de las fases. Y como dices, vive no solo el vendedor para esperar por el recurso al momento que se venda, sino también el comprador con la incertidumbre que significa, oye, ¿cómo elijo la propiedad? ¿Dónde están las mejores? ¿Si estoy comprando bien o no? Y luego toda la etapa de cierre que tiene que ver ya con los bancos, la notaría. Entonces, básicamente, haber construido eso durante 3 años seguidos nos permitió desarrollar unas capacidades internas que luego dijimos, oye, ¿y qué pasa si no solo utilizamos esas capacidades para nosotros, sino que la ponemos en manos de compradores, vendedores y brokers? Y eso es lo que hoy es quizás el gran diferenciador de Flat. Flat es una plataforma que hoy en día ayuda a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios a agilizar procesos de compra y venta e incluso intercambio. Y básicamente lo hacemos con un inventario de calidad de hoy en día más de 15.000 propiedades, eh, sistemas automatizados durante todo el proceso, desde la visita hasta el cierre legal de la propiedad. Y luego algunos productos, entre ellos, que ayudan a destrabar las operaciones, como son Adelanta tu venta, que es un producto muy necesario para el vendedor, que mientras vende su propiedad, nosotros le podemos dar algo de financiamiento y tener liquidez hasta que logremos vender la propiedad. Y también otros productos como renovaciones, que el comprador que no se decide entre una u otra propiedad o quiere hacer algún ajuste, dentro de la negociación puede también incluir una renovación que termine teniendo la casa de sus sueños o como la esperaba. Entonces, básicamente lo que tenemos es una plataforma muy robusta
con las propiedades necesarias para que el comprador elija, que ayudan al vendedor a salir de las dificultades económicas que tengan con productos de liquidez, y con toda la tecnología y data logramos que sea una operación en promedio mucho menor en tiempo que una operación tradicional. Prácticamente lo que comentaste ahorita es el gran diferenciador que tiene Flat sobre cualquier otra plataforma o otra manera de poder comercializar, bienes inmuebles. Sí, sí. Eh, Han tenido un crecimiento exponencial en estos años que estás comentando. ¿Esperaban que fuera así? Porque normalmente cuando tú vas a desarrollar un negocio, vas a crear algo, vas a invertir, vas a hacer algo, pues lo estás haciendo, pues, para tener un beneficio, a corto, mediano, largo plazo, e irlo robusteciendo de alguna o de otra manera. Pero ¿en algún momento pensaron que iba a ser lo que está haciendo hoy en día Flat? O sea, sin ánimos de sonar muy prepotentes, sin duda sí, pero sin duda también todos los días estamos en el día uno y sabemos que hay mucho por construir. Mientras las operaciones en México, mientras la experiencia de compra-venta siga siendo difícil, nuestro trabajo no está hecho y no podemos estar satisfechos, ¿no? Pero naturalmente, nosotros siendo fundadores, viniendo del el segmento de capital de riesgo, antes como inversionistas, y luego pasar a operadores, incluso Bernardo Cordero, uno de los cofundadores de Linio, con mucha experiencia en startups y en startups mexicanas y latinoamericanas, siempre las metas han sido crecimiento exponencial, ¿no? Y es natural en este segmento de capital de riesgo. Entonces, de alguna manera eso es lo que nos ha permitido crecer 5x año con año y básicamente las metas para el año que viene y los siguientes siguen siendo igual de exigentes. Algo que ha sido importante es poder llegar a obtener la inversión para que ustedes pudieran acelerar todo este proceso de las operaciones de Flat. ¿Cómo fue todo ese tema? ¿Cuándo se decide? ¿Cómo se presenta para poder tener estas inversiones y que hoy tengan el inventario, por decirlo de alguna manera, que tienen hoy en día? Sí, totalmente. Y es un punto muy importante porque nuestra idea, de alguna manera, siempre escuchamos que los MVP o los pilotos tiene que ser barato y tiene que ser rápido. Pero básicamente cuando nacimos en 2019, nuestro piloto era comprar una casa. Entonces, un mínimo capital necesitamos para comprarla, renovarla y venderla. Y lo bueno es que, bueno, por eso decía, ahí nacimos de la mano de OLVP, que es uno de los fondos más prestigiosos en México. Y bueno, con toda la experiencia que Víctor y Bernardo tienen como inversionistas y toda la red, tanto nacional como internacional, eso nos ha permitido ya haber levantado varias rondas de financiamiento, no solo financiamiento de capital, sino líneas de crédito que justo permiten que el negocio siga Y avanzando. los anticipos, ¿no? Que es muy importante, es algo que de alguna manera genera un gran diferenciador y le das una oportunidad a las personas que están poniendo en venta un inmueble porque tienen una necesidad de liquidez. Sí, sí, totalmente. Y bueno, es una exigencia propia del modelo de negocio que todo el tiempo tengamos que conseguir mejores condiciones de crédito, mejores tasas para precisamente ofrecer ese crédito competitivo al cliente. Pero de alguna manera, el convencimiento o la necesidad que hemos visto que resolvemos nos hace creer que es un mercado con gran potencial y obviamente los inversionistas también lo ven así para respaldarlo. Sin duda, la innovación tecnológica va fuertemente ligada a Flat Totalmente. y estaremos de alguna otra manera siguiendo, aumentando esa tecnología, generando más fuerza tecnológica para que Flat no nada más sea una gran opción, sino que se mantenga en el mercado como la opción. Sí, totalmente. O sea, nuestra ambición es ser líderes en el mercado, que los clientes nos reconozcan como la PropTech líder o más allá de eso, la solución a la que acuden para resolver todos los problemas relacionados a inmobiliario. Y no somos una inmobiliaria tradicional que se digitalizó, sino todo lo contrario, ¿no? Nacimos como una empresa especialista en tecnología y datos, tenemos un gran equipo y grandes líderes internos en esas áreas y básicamente de esa manera pensamos, ¿no? Todo lo que podamos resolver con tecnología es nuestra default mode. Con todo lo que estamos platicando, la audiencia que tenemos, que nos está viendo, que nos va a ir conociendo, que va aumentando, seguramente estará interesado porque varios de ellos
estarán buscando o tienen en su proyecto adquirir un inmueble, pero también hay muchos que quieren vender el inmueble. Entonces, ¿cómo es esta unión con la plataforma y cómo se puede dar para que las cosas que no alcancemos de platicar ahorita nosotros puedan convivir con ellas y que se respondan todas las dudas que pueden estar teniendo ahorita? Porque si bien es cierto, FLAD es algo que no lo tenemos en el concepto inmobiliario, la gran mayoría de las personas que estamos en México. Entonces, el tema para darle certeza, para darle tranquilidad y que puedan llegar a ustedes para los 2 segmentos que hay, ¿no? El que vende y el que compra. Sí, totalmente. Pueden ingresar en flat.mx, nuestro nombre es igualmente nuestra página web, y ahí a través de WhatsApp inmediatamente los debería contactar alguien de nuestro equipo y darles toda la información, siendo vendedores o compradores. Incluso si eres vendedor, puedes subir la propiedad de forma autónoma y publicarla inmediatamente. Ahora, hay un tema bien importante, ¿no? Porque las empresas que nacieron en pandemia no son muchas, ¿sí? Efectivamente, la pandemia nos hizo que nos fuéramos al tema, digital en todos los aspectos, en todos los consumos, y pero también, cuando empezó la pandemia, yo siento que empezó a haber un tema de, baja de precios, de incertidumbre, de no quiero comprar, sí quiero vender, pero no puedo vender al precio que hoy se puede vender. Entonces, también creo que fue atinado lo que hicieron ustedes y el crecimiento que están teniendo, pero pues empezar el negocio en pandemia y además cuando el mercado inmobiliario no ha sido el mejor de todos los tiempos, inclusive puedo decir que ahorita empieza la recuperación. Entonces, platícanos cómo fue todo ese proceso. Sí, gran pregunta porque aunque parezca contraintuitivo, para nosotros el 2020 fue un gran año. Obviamente como todas las empresas y cuando vino cuarentena estábamos muy a la expectativa, principalmente sabiendo que era un negocio que depende de la visita o de esa relación offline, digamos, y no se podía cerrar de manera online. Pero básicamente aprendimos dos cosas, ¿no? Uno, aceleró mucho más el foco en, bueno, todo lo que podemos hacer para mejorar la experiencia desde el ámbito digital y online, y así hicimos muchas cosas, ¿no? Hoy puedes ver una propiedad en nuestra web y hasta ofertar de forma digital y eventualmente cerrarla si no te importa visitar. Y toda esa aceleración vino como consecuencia de la pandemia, ¿no? Porque aceleramos muchos procesos que antes se hacían de forma física. Y lo otro fue sorpresa y que aunque fue año de cuarentena y pandemia, aprendimos que las razones por las que la gente se mueve siguen operando incluso en esas circunstancias, ¿no? Los divorcios, la gente que se casa, la gente que se mueve por un trabajo y de alguna manera eso es gente que necesita una casa donde vivir, ¿no? O que llega la familia, ¿no? Porque cuando te casas tienes unas necesidades y después llegan los hijos y tienes otras Exactamente. necesidades, o si te cambian de trabajo, la distancia también a veces genera complicación porque pues a veces en el trayecto para ir al trabajo y regresar del trabajo, pues pierdes mucho tiempo. Entonces, sí se da el tema de que durante este tiempo hayan tenido a alguien que haya adquirido algo y después diga, oye, ahora hay que venderlo porque ahora necesito algo por acá. Exacto, totalmente. Y todo eso lo vimos. Para nosotros fue un gran año de crecimiento en cuanto a ventas y muy retador, pero básicamente nos creó esa costra, digamos, o ese callo para ahora pensar de esa manera que básicamente son obstáculos y en el negocio en el que estamos, más allá de que hayan temas sistémicos que hacen que la demanda fluctúe, nuestra visión es que el comprador pueda elegir la casa de sus sueños a través de Flat, ¿no? Y eso va a implicar mucho trabajo de nuestro lado de poder sortear todas estas dificultades por los clientes, pero precisamente para que incluso en momentos que ojalá no vuelvan de cuarentena o de confinamiento, alguien pueda ir y con la misma conveniencia que hace un mercado a través de apps digitales, pueda igualmente transaccionar en el entorno digital lo inmobiliario. Dentro de Flat, una de las preguntas que te tendría yo que hacer es, ¿qué viene para Flat? Pero antes de eso, entendemos que solamente es para el mercado de compra y venta. No se ha pensado en un tema de arrendamiento, no se ha pensado en un tema de entregar con mobiliario. En eso no se va a meter Flat. ¿Qué viene para Flat?
¿Qué han Sí, analizado ustedes? sí. Bueno, la verdad es que si ves el Flat de hace un año y hace 2 años, ya hoy tenemos muchos más servicios, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos mucha ambición en el corto y mediano plazo de seguir agregando servicios y todos que vayan en función de esta visión de que la gente pueda elegir el hogar que necesita. Entonces, en la palabra hogar está tanto compra como renta y eventualmente pudiésemos tener renta, pero nuestra visión es a que el comprador pueda solucionar ese gran problema y obviamente, como ya hoy sabemos, eso significa resolver muchos otros problemas de otros stakeholders, digamos, de la operación. El vendedor, el agente inmobiliario, las notarías, los bancos. Entonces, lo que te puedo decir es que de alguna manera, con esa visión muy clara y con metas en mediano y corto plazo, vamos a seguir como hemos estado hasta ahora, que empezamos en 2019 como con un solo producto que era iBuyer. Hoy en día somos un marketplace con servicios para 3 tipos de clientes y básicamente iremos agregando todo lo que vaya. ¿Cuáles son estos 3 tipos de clientes? Estos 3 clientes son el vendedor, para quien tenemos la comercialización de su propiedad, que es brokeraje tradicional, o el producto de adelante tú vende. Luego, para el comprador tenemos un inventario muy extenso y de calidad, con la certeza de que, a diferencia de otros portales, pueden visitar esas propiedades y conocerlas. Tenemos un valuador y un feature que llamamos FlatScore, que hace el comparativo en un ranking de 1 a 5 entre precios de propiedades y condiciones, lo cual le da más información al comprador para elegir. Eh, y luego tenemos para agentes inmobiliarios toda una plataforma para operar leads que Flat genere. Entonces nosotros básicamente captamos estos leads y los redireccionamos en una red de confianza y certificada de agentes inmobiliarios que les permite crecer su negocio. Pues de alguna manera nosotros creemos que concentrados en los problemas de estos 3 clientes y obviamente con una correcta priorización de productos que nos permita escalar, Flat debería poder lograr solucionar muchos de los problemas que encuentren en el. Oye, Raúl, vayamos a un comprador y un vendedor promedio, que que te venga a la mente o que recuerdes, ¿cómo podrías explicarnos tú desde el punto, si fueras un comprador o si fueras un vendedor, cómo es el proceso con Flat? O sea, tú como cliente, tanto como venta como compra, ¿cuál es todo este proceso? Porque es muy importante que la audiencia vea y de todo lo que estuvimos platicando, que es muy interesante, pero es importante que sepan ellos cómo es este proceso. Entonces, ponnos los 2 ejemplos como comprador y vendedor si tú fueras a entrar a Flat. Vale. Bueno, como vendedor entras a flat.mx y básicamente tienes un formulario o una serie de preguntas para poder cargar tu propiedad Flat. En este formulario te vamos a dar una evaluación inmediata, lo cual le da al vendedor quizás una idea de cuánto vale su propiedad. Este evaluador tenemos la confianza en que es el mejor evaluador hoy en día en México. Tenemos muchos puntos de datos. Este año se concretó la compra de Intelimétrica, una de las principales empresas de información inmobiliaria y ya es parte del grupo de Flat. Entonces, confiamos en que la evaluación que obtengas de Flat es de la más precisa. O sea, el vendedor carga ahí la información de su propiedad, incluso puede cargar las fotos y en menos de 24 horas tener publicada la propiedad. Acto seguido, se le va a asignar, O sea, ¿no se hace una visita física? no se hace una visita física, se puede publicar de forma directa, pero sí en ese momento se le asigna, digamos, un agente que va a ser su persona de contacto en Flat. Ujú. Y esa persona es la que va a ir a hacer Okey. una visita posteriormente a conocer al vendedor, llevar materiales y eventualmente atender las visitas que tenga esa propiedad. Entonces, básicamente, cuando ya llegue en visitas y ofertas a ese vendedor, no se tiene que preocupar de nada, su agente asignado va a atender todas estas visitas y le va a comunicar las ofertas. Y en la parte de negociación le vamos a dar recomendaciones, muchos casos en muchas propiedades que reciben ofertas al mismo tiempo, en cuál es la mejor oferta respecto a condiciones de pago, respecto a monto, etcétera, para que tome la decisión más informada en qué oferta aceptar. Entonces, básicamente, Flat se encarga de todo desde que la propiedad está publicada hasta el cierre. eh, y básicamente lo que tiene que hacer el vendedor es aportar la información de la propiedad, documentación, fotos, etc. En caso de que no tenga fotos, podemos hacer el servicio. Entonces, así funciona del lado del vendedor. Luego, del lado del comprador, entras a nuestra web y vas a encontrar a grandes rasgos 2 tipos de propiedades, ¿no? Ya estamos en 5 ciudades, Ciudad de México y Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. Encuentras propiedades en todas estas jurisdicciones y básicamente ahí lo que vas a encontrar es una gran oferta de desarrollos
que es propiedad, vivienda nueva, vivienda usada renovada, que son estas propiedades del inventario que Flat adquirió y renovó, y vivienda gestionada, que son estas propiedades que gestionamos de los vendedores. Y luego tienes ciertas features que te ayudan a tomar una decisión más informada sobre cuál es una buena propiedad, ¿no? Hay uno que llamamos experiencia Gold, que puedes filtrar y básicamente entender a esta propiedad la puedo visitar de forma más rápida porque Flat tiene acceso, es decir, las llaves, y tiene un muy buen Flat Score, es decir, del 1 al 5 está muy bien rankeada en cuanto al mercado comparable. Y luego, cuando solicitas la visita en las propiedades que te interesan, Flat se encarga de coordinar con terceros esas visitas y solamente te confirma a ti como comprador. A diferencia de la experiencia tradicional que tú mismo como comprador tienes que ponerte a llamar, hablar con muchos agentes o hablar con muchos propietarios para coordinar la cita. Flat se encarga de, ok, estas son las 10 propiedades que quieres ver, yo coordino todas las citas y te las confirmo. Y al momento de la visita, de la primera visita, te presentamos a un agente inmobiliario del equipo de Flat, que es quien te va a acompañar en todas estas visitas. Entonces, básicamente lo que va a pasar de ahí en adelante es que empieza tu proceso de visitas, muy tradicional, viendo todas las propiedades, habrán unas con más ventajas que otras, y luego nosotros te ayudamos en el análisis o comparación entre unas y otras y cuánto deberías ofertar, ¿no? Entonces, una vez que se oferta y se acepta la oferta, entra el equipo legal de Flat, que es un servicio accesorio que el comprador puede contratar si no cuenta con un abogado o no, y en ese momento nosotros lo ayudamos con todo el proceso de cierre y trámite. En paralelo a eso, Flat, además, a ese comprador directo que entró, hizo un perfilamiento de crédito y te ofrecemos un comparativo con todas las opciones de crédito hipotecario de todos los bancos que te den crédito de acuerdo a tu perfil. Y ahí también te damos una recomendación crediticia. Pues básicamente, al igual que con el vendedor, Flat te acompaña desde que entras como comprador a la web hasta la etapa de cierre en todo lo que tiene que ver con elección de la propiedad, trámite de crédito, que es desde la preaprobación hasta la aprobación y otorgamiento. Y si lo quisieras, como mencionaba, el servicio de renovaciones lo podemos incluir en ese proceso y que la casa esté lista para el momento en que te mudes o posterior a la entrega. Raúl, quiero agradecer tu tiempo, pero sobre todo quiero agradecer porque sin duda Flat y tú piensan fuera de la caja. Muchas gracias, Raúl. A ti, Ariel.